Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, vamos a seguir con nuestro curso de Derecho Administrativo. ¿Sí? En la clase anterior hemos visto lo relativo al procedimiento administrativo. ¿Sí? Entre otras cuestiones, a grosso modo hemos dicho que no se trata solo de ser, ¿sí?, un elemento esencial con el que cuenta todo acto administrativo, ¿sí? Es decir, el procedimiento no es solo un elemento más del acto administrativo, ¿sí?, un elemento de validez incluso, sino que además representa todo un proceso, todo un cauce formal y material concatenado, ¿sí?, simultáneo, ordenado, en donde o mediante el cual, ¿sí?, la administración expresa sus decisiones. ¿Sí? Bien, en esta oportunidad vamos entonces a adentrarnos a hablar, ¿sí?, avanzando con este curso, fundamentalmente en lo que tiene que ver con recursos administrativos. ¿Sí? Veremos cuáles son las formas, el modo, ¿sí?, cómo es que se impugna las decisiones de la administración, ¿sí?, en especial tanto los actos administrativos como sus reglamentos. ¿Sí? Pero no solo nos limitaremos a hablar de recursos administrativos en especial, ¿sí?, sino que también hablaremos, aunque sea sumariamente, ¿sí?, respecto de los reclamos administrativos, ¿sí?, de las reclamaciones administrativas, haremos mención de sus especies, ¿sí? También hablaremos respecto de las denuncias, ¿sí?, administrativas, como ser en particular la denuncia por ilegitimidad, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bien, a modo de introito, ¿sí?, como para comenzar, podemos definir el recurso administrativo, al recurso administrativo, en términos de Cassagne, como toda impugnación en término de un acto o reglamento administrativo que se dirige a obtener del órgano emisor del acto o del reglamento, ¿sí?, el superior jerárquico u órgano que ejerce el control de tutela, la revocación, la modificación o el saneamiento e incluso la derogación del acto o reglamento impugnado. ¿Sí? Bueno, esto es a grosso modo la definición que nos dio Juan Carlos Cassagne respecto de recursos administrativos. ¿Sí? Creo que es una definición correcta, ¿sí?, compleja, completa, y que pone de manifiesto, ¿sí?, algunos elementos que son importantes de resaltar, ¿sí?, como ser el caso de que se trata de una impugnación administrativa, ¿sí?, que se realiza en término. ¿Sí? Es muy importante remarcar que las mismas ocurren dentro de un plazo determinado, ¿sí?, que según sea la naturaleza o la especie del recurso administrativo del cual se trate, los términos van a ser diversos y serán aceptados como tales, ¿sí?, en la medida en que sean interpuestos, ¿sí?, dentro del plazo, es decir, en término. Otro punto importante tiene que ver con que los recursos administrativos, ¿sí?, impugnan tanto actos administrativos como reglamentos administrativos. ¿Sí? Recordemos que los actos administrativos en general eran actos con alcance unilateral, ¿sí?, con alcance individual, ¿sí?, y que, cuyos efectos iban por fuera de la administración misma, ¿sí?, que recaían en los administrados. ¿Sí? Esto hace que quede
por fuera, ¿sí?, la posibilidad de impugnar mediante recursos administrativos actos internos, ¿sí?, como ser actos interorgánicos, interadministrativos y demás, ¿sí?, actos internos de la administración que tengan efectos dentro de la administración, sino que se impugnan, ¿sí?, actos administrativos cuyos efectos estén por fuera de la administración y recaigan sobre los administrados. Esto último que acabo de aclarar, respecto de que esos efectos recaigan sobre los administrados, hace, ¿sí?, que no sean impugnables, por ejemplo, actos materiales, ¿sí?, actos intermedios, preparatorios, ¿sí?, incluso aquellos que estén dentro del marco de un procedimiento administrativo, ¿sí?, sino que lo que será impugnable mediante esta forma de recurrir, ¿sí?, son los actos administrativos cuyos efectos recaen específicamente, ¿sí?, en los administrados, ¿sí? También se pueden impugnar mediante recursos administrativos los reglamentos administrativos, ¿sí? Recordemos que la característica fundamental con la que cuentan los reglamentos administrativos es que se trata, ¿sí?, de actos, ¿sí?, administrativos de alcance general, ¿sí?, su alcance es general, y cuando se recurra, ¿sí?, se recurse un acto de alcance general, cuando el mismo fuera procedente, en rigor, no opera una revocación, ¿sí?, sino que su extinción es, técnicamente hablando, una derogación del reglamento administrativo, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta, ¿sí?, y que remarca o que pone en evidencia la definición que nos dio Juan Carlos Casallín al respecto, es que se dirige, ¿sí?, este recurso impugnativo a obtener por parte del mismo órgano que emitió el acto, ¿sí?, de su superior jerárquico o del órgano que ejerce el control de tutela, ¿sí?, tanto su posible, revocación, ya fuese del acto o del reglamento administrativo impugnado, ¿sí?, su modificación, el saneamiento, ¿sí?, o la derogación, ¿sí?, del acto o reglamento impugnado, ¿sí? Bien, lo esencial, ¿sí?, lo fundamental a saber es que cuando hablamos de recurso administrativo estamos haciendo referencia, ¿sí?, a aquel acto de naturaleza de derecho público, ¿sí?, de impugnación de un acto o de un reglamento administrativo anterior, ¿sí?, y que da lugar, ¿sí?, a un nuevo procedimiento, ¿sí?, particularmente a un procedimiento impugnativo, ¿sí?, que posee carácter administrativo, ¿sí? Por eso es importante enfatizar, ¿sí?, que se trata de un procedimiento administrativo, ¿sí?, en donde hay requisitos de procedencia, de admisibilidad, legitimación, ¿sí?, incluso en algunos casos se exigirá, ¿sí?, fundamentación respecto del recurso presentado, ¿sí? Se prevé incluso una etapa de apertura a prueba, ¿sí?, la posibilidad de, finalizada la misma, de presentar alegatos, ¿sí?, hasta la toma de decisión por parte de la propia administración, ¿sí? Bien, otro tema, ¿sí?, que viene a colación tiene que ver y que a la vez diferencia, ¿sí?, esta institución en general como es la del recurso administrativo con otras instituciones de derecho administrativo, ¿sí?, que puede realizar el propio administrado, ¿sí?, con el fin de provocar, ¿sí?, el ejercicio y o funcionamiento de la administración a fin de obtener un acto favorable o incluso de provocar, ¿sí?, el ejercicio de la potestad revocatoria ex officio
por parte de la propia administración, ¿sí? Es así entonces que tenemos, por ejemplo, la figura de las meras reclamaciones administrativas, ¿sí? Que se diferencian precisamente de los recursos administrativos en el sentido de que no buscan, ¿sí?, digamos, su objeto, ¿sí?, no es el de impugnar un acto, un reglamento administrativo, sino básicamente la de articular mediante una presentación, ¿sí?, de contenido jurídico que presente el administrado, una petición, ¿sí?, ante las autoridades administrativas tendientes a obtener, como he dicho, el dictado de un acto que le sea favorable, ¿sí?, o incluso el ejercicio, ¿sí?, de la potestad revocatoria, ¿sí?, de oficio por parte de la propia administración, ¿sí?, aun cuando no se hubiera interpuesto formalmente un recurso administrativo, ¿sí?, formalmente planteado. ¿Sí? Es así que tenemos dentro del género, ¿sí?, de las meras reclamaciones, a las meras reclamaciones, ¿sí?, que en principio la administración no se encuentra obligada a tramitarlas, ¿sí?, ni a dictar resolución, ¿sí?, definitiva, sino que también se encuentra, ¿sí?, dentro de este género las las reclamaciones regladas, ¿sí?, en cuyo caso la interposición, ¿sí?, o la petición, la presentación por parte del administrado, ¿sí?, formal, le obliga a la administración, ¿sí?, a tramitarla, ¿sí?, e incluso a decidir, ¿sí?, al respecto, ¿sí? Es en este marco que tenemos, ¿sí?, a su vez dos subcategorías, ¿sí? Por un lado, los reclamos administrativos previos, ¿sí?, por el otro, los reclamos impropios, ¿sí? Vale aclarar, ¿sí?, que ambos son procedimientos, ¿sí?, constituyen justamente procedimientos previos para la habilitación de la instancia judicial, ¿sí? En el caso de las reclamaciones administrativas previas, las mismas se caracterizan por ser justamente un procedimiento administrativo, ¿sí?, tendiente precisamente a canalizar una petición por parte del administrado para obtener, como hemos dicho, un dictado favorable, ¿sí?, provocando incluso el ejercicio de la potestad revocatoria, ¿sí?, de la administración misma, y que su presencia, ¿sí?, digamos, su articulación, ¿sí?, todo el trámite que conlleva, se constituye en una carga para el administrado, ¿sí?, a fin de que tras su cumplimiento quede habilitada la vía o instancia judicial. ¿Sí? A esto nosotros dentro del derecho administrativo lo conocemos como el agotamiento, ¿sí?, de la vía administrativa. Y lo mismo pasa para el caso de los reglamentos, ¿sí?, en cuyo caso se exige que para impugnar los mismos en sede judicial se interponga, ¿sí?, por parte del administrado lo que se denomina reclamo impropio, ¿sí?, que es también, como hemos dicho, un procedimiento previo, ¿sí?, en este caso destinado a impugnar, ¿sí?, reglamentos, ¿sí?, reglamentos administrativos, ¿sí?, y que sortear, ¿sí?, pasar toda, toda esta etapa, cumplir con este procedimiento, implica, ¿sí?, el cumplimiento de una carga para el administrado a fin de que quede expedita y o habilitada la vía judicial, ¿sí? Bien, también tenemos otra institución de derecho administrativo, como es la de la denuncia administrativa, ¿sí? La diferencia que existe con los recursos y las reclamaciones tiene que ver con que para tramitar las mismas, ¿sí?, se necesita que el administrado sea portador de un interés simple,
Bien, vale también agregar, ¿sí? Poner de manifiesto que para tanto recursos como meras reclamaciones, incluso para las reclamaciones regladas, es necesario, ¿sí?, que exista legitimación, ¿sí?, para obrar, ¿sí?, incluso como requisito de admisibilidad o procedencia, ¿sí?, en cuyo caso se necesita que el administrado que interponga tanto estos recursos como estas reclamaciones sea portador de un derecho subjetivo, ¿sí?, incluso de intereses legítimos. Y desde la última reforma constitucional, ¿sí?, se admite también que sean, ¿sí?, portadores de un derecho de incidencia colectiva, ¿sí?, o de un interés difuso, ¿sí? En cambio, para el caso de la denuncia administrativa, no es necesario que quien interponga, si esta forma de recurrir cuente con ni un derecho subjetivo ni un interés legítimo, sino que sea simplemente un portador de un interés simple, ¿sí?, y que el objeto del acto por cuyo mérito el particular pone en conocimiento a la administración, tiene que ver con denunciarle, ¿sí?, tanto la comisión de un hecho ilícito como la irregularidad, ¿sí?, de un acto administrativo o reglamento, ¿sí?, aclarándose también que no existe para la administración, ¿sí?, en estos casos, la obligación de tramitarla ni de decidirla, ¿sí? Igualmente, no obsta a que por una cuestión, ¿sí?, de mantener justamente la juridicidad, la propia administración, ¿sí?, una vez que tome o acoja, ¿sí?, la denuncia presentada por el administrado, cambie, ¿sí?, de naturaleza, ¿sí?, el procedimiento abierto, ¿sí?, convirtiéndose la misma en un recurso administrativo, obligándole a la administración tanto a tramitarla como, en su caso, a decidirla, ¿sí? ¿Sí? Dicha institución se encuentra reconocida en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo en el artículo 1, inciso E, apartado 6. Lo voy a leer porque es muy claro. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, se perderá el derecho para articularlos. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que por estar excedidas razonables pautas temporales se entienda que medió abandono voluntario del derecho. ¿Sí? Bien, ahora sí, pasemos a adentrarnos a hablar más en profundidad respecto del recurso administrativo, ¿sí? Sobre su naturaleza jurídica. Bien, vamos a decir respecto de su naturaleza jurídica, ¿sí?, que se trata de un derivado del derecho a peticionar a las autoridades, ¿sí? Recordemos que existe en nuestra Constitución Nacional, ¿sí?, en el artículo número 14 se reconoce el derecho a peticionar, ¿sí?, a recurrir a las autoridades. Y el recurso administrativo es justamente una derivación, ¿sí?, de este derecho. Pero más que derecho, se trata, para Juan Carlos Cassagne, de un acto jurídico, ¿sí?, en particular de un acto de derecho público. Es por eso mismo que, por ser, ¿sí?, un acto de derecho público, el mismo es competencia, ¿sí?, de regulación del derecho administrativo, pudiéndose, por ende, en tales casos, ¿sí?, reglamentar lo relativo a los recaudos
formales y sustanciales inherentes a la propia interposición, ¿sí?, de estos recursos. ¿Sí? Vale también agregar que existe alguna corriente fundamentalmente procesalista, ¿sí?, que le reconoce al recurso administrativo como o la naturaleza de ser un medio de defensa del administrado, a lo cual se le contesta que esa es su función instrumental, ¿sí?, pero que en esencia, ¿sí?, la naturaleza jurídica del recurso administrativo es la de un acto jurídico de derecho público. ¿Sí? Bien, avanzando. Otro punto sí que es dable poner de manifiesto tiene que ver con saber diferenciar los recursos administrativos, que como hemos dicho constituyen justamente parte de un procedimiento administrativo, ¿sí?, y pertenecen justamente a la función administrativa. Creo que hay que saber diferenciar recursos administrativos de recursos o acciones contencioso-administrativos, ¿sí?, o administrativas. ¿Sí? Justamente como hemos dicho, los recursos pertenecen a la función administrativa, mientras que los recursos o las acciones contencioso-administrativas pertenecen justamente a la función jurisdiccional, ¿sí?, en cuyo caso se trata también de procedimientos, ¿sí?, o en su caso de procesos, pero en el ámbito de la función jurisdiccional, y que por regla son resueltas en el marco de un proceso judicial, ¿sí?, dentro del llamado poder judicial. Es así entonces que tenemos, por un lado, los recursos administrativos, ¿sí?, que, como hemos dicho, sumeramente repitamos, constituyen una parte del procedimiento administrativo y pertenecen a la función administrativa. ¿Sí? También tenemos el caso de los recursos contenciosos administrativos, ¿sí?, que se ubican en el proceso judicial, ¿sí?, cuando existieran controversias que debe resolver por regla nuestro Poder Judicial. ¿Sí? Y también existe un tercer género, ¿sí?, que son los denominados recursos jurisdiccionales ante la administración, ¿sí?, que se trata de aquellos que son admitidos por vía excepcional cuando se hubieran constituido, ¿sí?, tribunales idóneos, ¿sí?, para el juzgamiento de ciertas causas a tribunales administrativos, ¿sí?, se les hubiera adjudicado por su idoneidad técnica el juzgamiento de ciertas causas a estos tribunales administrativos, y sus decisiones son impugnables mediante, como hemos dicho, los recursos jurisdiccionales ante la administración. ¿Sí? Los mismos son válidos siempre y cuando el Poder Judicial conserve el control de la decisión final, ¿sí?, mediante control judicial suficiente de la controversia. ¿Sí? Al respecto, ¿sí?, sobre los recursos jurisdiccionales ante la administración, Juan Carlos Cassagne nos dice que no son recursos administrativos, sino que más bien participan al régimen de los recursos contenciosos administrativos, ¿sí?, y de las acciones de esta naturaleza, por lo que su decisión, ¿sí?, constituye el equivalente a una sentencia judicial. ¿Sí? Bien, tenemos este recurso instituido en el reglamento, ¿sí?, de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo en su artículo 99. ¿Sí? Lo voy a leer porque es muy claro. Actos de naturaleza jurisdiccional. Limitado contralor por el superior. Bueno, antes de leerlo vale aclarar, sí, que por
digamos, por las particularidades, ¿sí? La idoneidad técnica a la cual se le atribuye a estos órganos jurisdiccionales para que resuelvan dichos recursos jurisdiccionales ante la administración, ¿sí? Los mismos deben ser basados solo en motivos cuando es que procedan, ¿sí? Frente a un acto administrativo o un reglamento por razones de ilegitimidad, ¿sí? Prohibiéndosele, ¿sí? Que se pueda, ¿sí? En este marco resolver por razones de oportunidad, ¿sí? Bien, bueno, voy a leer el artículo 99 del reglamento. Nos dice así: actos de naturaleza jurisdiccional, limitado contralor por el superior. Tratándose de actos producidos en ejercicio de una actividad jurisdiccional, contra los cuales estén previstos recursos o acciones ante la justicia o ante órganos administrativos especiales con facultades también jurisdiccionales, el deber del superior de controlar la juridicidad de tales actos se limitará a los supuestos de mediar manifiesta arbitrariedad, grave error o gruesa violación de derecho. No obstante, deberá abstenerse de intervenir y, en su caso, de resolver cuando el administrado hubiere consentido el acto o promovido, por deducción de aquellos recursos o acciones, la intervención de la justicia o de los órganos administrativos especiales, salvo que razones de notorio interés público justificaren el rápido restablecimiento de la juridicidad. En casos de interponerse recursos administrativos contra actos de este tipo, se entenderá que su presentación suspende el curso de los plazos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Sí? Bien, perfecto. Avancemos. Digamos, al momento de interponer un recurso administrativo, sí es necesario que exista legitimación, ¿sí? Es decir, se requiere que quien lo promueva tenga una aptitud específica que le permita ser parte en este procedimiento declarativo de impugnación. En consecuencia, debe poseer una legitimación previa, ¿sí? Singularizada en la invocación, como hemos dicho, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, e incluso se admite la invocación de un derecho de incidencia colectiva, ¿sí? O de un interés difuso. ¿Sí? Se trata justamente de un recaudo que hace a la seriedad del recurso, por cuya razón la administración debe juzgar, ¿sí? El cumplimiento de este requisito, habida cuenta de que al resolver el recurso decidirá la cuestión de fondo planteada. ¿Sí? Bien, nuestro reglamento, ¿sí? De la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo regula lo ateniente a la legitimación para promover recursos administrativos, ¿sí? Lo hace en el artículo 74, ¿sí? Lo leo. Sujetos, artículo 74. Los recursos administrativos podrán ser deducidos por quienes aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo. ¿Sí? Bien. Ahora, avanzando. ¿Qué actos son impugnables? Algo hemos adelantado, ¿sí? Hemos dicho que son impugnables aquellos actos administrativos o reglamentos que operan sus efectos directamente fuera del plano interno de la administración, ¿sí? Que afectan derechos o intereses legítimos de los particulares, ¿sí? Aun cuando su alcance sea general. En este sentido, los llamados actos internos o interorgánicos, como las medidas preparatorias de las decisiones administrativas, no son recurribles, ¿sí? Ya que no repercuten en la esfera jurídica de los administrados. Respecto de los reglamentos administrativos, ¿sí? Como los mismos no repercuten directamente sobre los particulares, sino que a través de un acto administrativo en concreto de aplicación, los mismos pueden ser recurridos
solo en aquellos casos en donde el órgano administrativo le hubiera comenzado a dar, ¿sí?, o le hubiera dado aplicación. De lo contrario, si no le hubiera, ¿sí?, frente al particular, ¿sí?, dado o comenzado a dar aplicación, ¿sí?, en estos precisos casos, el administrado deberá interponer un reclamo administrativo impropio previo a la demanda judicial, ¿sí?, regulado en por el artículo 24, inciso A, de nuestra Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Sí? Al respecto, ¿sí?, de lo predicho, la posibilidad, ¿sí?, de que se puedan impugnar actos administrativos de aplicación, ¿sí?, en cumplimiento de reglamentos administrativos. Esto se encuentra instituido por el artículo 73 de nuestro Reglamento de Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, ¿sí?, que dice así, lo voy a leer: recursos contra actos de alcance individual y contra actos de alcance general. Artículo 73. Los actos administrativos de alcance individual, así como también los de alcance general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los casos y con el alcance que se prevé en el presente título. Ello sin perjuicio de lo normado en el artículo 24, inciso A de la Ley de Procedimientos Administrativos, siendo el acto que resuelve tal reclamo irrecurrible. Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al interés público. ¿Sí? Dos cosas a remarcar, ¿sí?, que enfatiza la norma, que lo impugnable por recursos son aquellos actos de alcance individual y de alcance general cuando la autoridad le hubiera dado o comenzado a dar aplicación, ¿sí?, por lo que el legitimado para impugnar, ¿sí?, un acto administrativo de alcance general o un reglamento debe verse directamente afectado, ¿sí?, por el mismo, ¿sí? En cambio, ¿sí?, debe verse directamente afectado o potencialmente afectado para que se le conceda la legitimidad necesaria, ¿sí?, a fin de que tramite, ¿sí?, su impugnación por vía de recurso administrativo, ¿sí? Si no, de lo contrario, es de aplicación, ¿sí? Es decir, si el reglamento se encuentra vigente, ¿sí?, pero no se ha comenzado a dar aplicación, ¿sí?, no se dio aplicación, en estos casos se le impone, ¿sí?, al administrado, ¿sí?, o debe el administrado que quiera impugnar dicho reglamento, interponer un denominado reclamo impropio, ¿sí?, instituido por el artículo 24, inciso A, de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. ¿Sí? Leo el artículo 24 de nuestra Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿Sí? Artículo 24. El acto de alcance general será impugnable por vía judicial. A. Cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuera adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el artículo 10. ¿Sí? Bien, perfecto. Sigamos avanzando con nuestra clase. Veremos ahora lo ateniente a los requisitos, tanto formales como sustanciales, exigidos para la interposición de recursos administrativos. ¿Sí? En primer término, veremos los recursos que son, los requisitos que son generales, ¿sí?, que son de aplicación para prácticamente todas las especies de recursos administrativos. ¿Sí? Luego, más adelante, nos abocaremos a ver los requisitos y las particularidades propias de cada recurso administrativo en especial. ¿Sí? Pero vale tener presente, ¿sí?, que existen requisitos que son requisitos formales y sustanciales y generales, ¿sí?, necesarios para que la administración, ¿sí?, pueda ejercitar, ¿sí?, cuyo cumplimiento es necesario
para que la administración pueda ejercitar adecuadamente sus poderes de control y o fiscalización. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son estos requisitos? Bien, ¿cuáles son? La indicación del acto que se recurre y consecuente declaración precisa de impugnarlo a fin de obtener el dictado de un acto de la administración que lo revoque, modifique o derogue, según sea el caso. ¿Sí? Esto en consonancia con lo instituido por el artículo 16 del reglamento. ¿Sí? Cuando dentro de los recaudos, ¿sí?, hace mención de que debe, ¿sí?, debe quedar claro, ¿sí?, debe contener dicha presentación de los escritos, la la petición concreta, ¿sí?, en términos claros y precisos. ¿Sí? Otro requisito general es que su redacción debe ser por escrito. ¿Sí? No importa en los medios empleados, ¿sí?, sino que debe ser redactado por escrito. ¿Sí? Máxime hoy teniendo en cuenta que los procedimientos, ¿sí?, prácticamente casi todos los procedimientos administrativos, su tramitación, ¿sí?, se puede hacer vía digital. ¿Sí? Otro requisito es que debe de existir, ¿sí?, debe de contener la firma del recurrente, ¿sí?, o en su caso de su apoderado, indicándose tanto el nombre, el apellido y el domicilio real del recurrente. ¿Sí? Bien, por último, vale aclarar, ¿sí?, que no obstante existen estos recaudos, estas formalidades que se requieren, nuestro sistema, ¿sí?, de derecho público, en particular de derecho administrativo, y en lo ateniente a los procedimientos administrativos, se acoge el principio del informalismo, ¿sí?, determinándose entonces en consecuencia que cuando la administración advierta algún tipo de deficiencia formal, tenga que tenga que intimar al recurrente dándole un plazo para que subsane el mismo. ¿Sí? Solo en ese caso, y dándosele un plazo perentorio al administrado para que subsane dicha falta, ¿sí?, solo en ese caso, perecido el plazo, la administración puede desestimar el recurso, ¿sí?, si no debe acogerlo. ¿Sí? Otro punto no menor, ¿sí?, es que al menos en el marco federal no es necesario que se deba fundar, ¿sí?, se deba fundamentar los recursos administrativos que se presenten, sino que alcanza con redactar, ¿sí?, con hacer mención de una relación de los hechos ocurridos, ¿sí?, y si se considera pertinente la norma en que el interesado funde su derecho, ¿sí?, pero no es un deber, ¿sí?, sino que tan solo basta con una simple relación de los hechos. ¿Sí? Esto lo digo porque, así es en el plano federal, no obstante, en algunas reglamentaciones, ¿sí?, fundamentalmente provinciales, en forma expresa, ¿sí?, se requiere que la presentación de dichos recursos sea fundamentada. ¿Sí? Seguidamente vamos a ver ahora sobre los efectos, ¿sí?, que generan los recursos, la presentación o la apertura, ¿sí?, de este trámite impugnativo de actos o reglamentos administrativos. Bien, como principal efecto tenemos el de la suspensión o interrupción del curso de los plazos del procedimiento. ¿Sí? Máxime cuando se precisare tomar vista del expediente, lo cual no obsta a la ejecución del acto impugnado. ¿Sí? Digamos que en conformidad con el artículo 76 del reglamento,
Dice, leo, si a los efectos de articular un recurso administrativo la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el plazo para recurrir durante el tiempo que se le conceda al efecto, en base a lo dispuesto por el artículo 1, inciso E, apartado 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La mera presentación de un pedido de vista suspende el curso de los plazos sin perjuicio de la suspensión que cause el otorgamiento de la vista. En igual forma, lo estipulado en el párrafo anterior, se suspenderán los plazos previstos en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Sí? Bien, entonces, como principal efecto es la suspensión e interrupción del curso de los plazos del procedimiento. ¿Sí? Pero es respecto de los plazos, no respecto de la ejecución del acto impugnado. ¿Sí? Recordemos que cuando estudiamos lo relativo a los caracteres del acto administrativo, hemos enfatizado que los mismos tienen, se les reconoce el principio de la ejecutoriedad, ¿sí? Por lo que la mera presentación de un recurso administrativo suspende, ¿sí?, la ejecución, no puede suspender la ejecución de los efectos del acto, ¿sí? No puede suspender la ejecución del cumplimiento de los actos administrativos o reglamentos. ¿Sí? No obstante, esto no le impide al propio administrado a solicitar, ¿sí?, específicamente a solicitar la suspensión de los efectos del acto, ¿sí?, estando obligada la administración, ¿sí?, a suspender la ejecución de dicho acto administrativo cuando lo hubiera previsto, ordenado, ¿sí?, un juez, ¿sí?, un juez competente, o también en aquellos casos cuando la norma expresamente lo disponga. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, que en el marco de los procedimientos tributarios, en la generalidad de los casos se prevé expresamente que una presentación, ¿sí?, de algún recurso, el mismo, ¿sí?, suspende su ejecución, ¿sí?, hasta en tanto se decida, ¿sí?, definitivamente. Bueno, en ese caso expresamente una norma lo dispone así, ¿sí? Entonces, cuando hubiera una norma que así lo disponga, la administración debe obligatoriamente suspender, ¿sí?, la ejecución del acto o del reglamento administrativo impugnado. ¿Sí? En otro caso en donde debe, ¿sí?, suspender, ¿sí?, la ejecución es cuando se alegare una ilegalidad o nulidad manifiesta. ¿Sí? Todo esto se encuentra previsto, ¿sí?, por el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, ¿sí?, cuando hace mención, ¿sí?, o cuando habla del principio de legitimidad y fuerza ejecutoria, ¿sí?, donde en su parte infin dice: sin embargo, la Administración podrá de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada suspender la ejecución por razones de interés público o para evitar perjuicios graves al interesado o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. Bueno, cuando se solicitare la suspensión, ¿sí?, alegándose fundadamente una nulidad absoluta, ¿sí?, o perjuicios graves al interesado, Juan Carlos Casagni nos dice que en esos casos la administración está obligada, ¿sí?, a suspender la ejecución. ¿Sí? En los demás casos, la administración podrá, ¿sí?, de oficio o a pedido de parte, suspender su ejecución. ¿Sí? Por lo que para el administrado, que necesite, ¿sí?, que se suspenda la ejecución, rechazada en vía administrativa su suspensión, deberá solicitar cautelar, ¿sí?, en el marco del Poder Judicial. Es un juez, entonces, quien puede, ¿sí?, en estos casos, suspender la ejecución de un acto o de un reglamento administrativo cuando se le hubiera solicitado, ¿sí?, una medida cautelar, ¿sí?, como puede ser una una cautelar de no innovar. ¿Sí? Bien, bueno, es muy importante, ¿sí?, avanzando
que en consonancia con el respeto al derecho de defensa, ¿sí?, con el que cuenta el administrado, se le conceda también, ¿sí?, el poder jurídico de exigir la apertura a prueba, ¿sí?, como hemos dicho, en el marco de este procedimiento de impugnación, declarativo de impugnación. ¿Sí? Es entonces que esta institución, ¿sí?, está reconocida por el artículo 78 del reglamento, que dice así: apertura a prueba. El organismo interviniente de oficio o a petición de parte interesada podrá disponer la producción de prueba cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso. Artículo 79. Producida la prueba, se dará vista por 5 días a la parte interesada, a los mismos fines y bajo las formas del artículo 60. Si no se presentara alegato, se dará por decaído este derecho. Por los demás, serán de aplicación, en cuanto fueren compatibles, las disposiciones de los artículos 46 a 62. ¿Sí? Entonces, importante tener en cuenta que la apertura a prueba, ¿sí?, en el marco de este procedimiento de impugnación, es un poder jurídico con el que cuenta el administrado. ¿Sí? No obstante, la administración, cuando, o digamos, y a fin de producir, ¿sí?, digamos, de dilucidar o de aclarar situaciones que a la vez estimare que los elementos reunidos no son suficientes, bueno, puede ex oficio, ¿sí?, realizar una apertura a prueba. Y producida la prueba, la parte interesada posee, ¿sí?, el derecho de alegar acerca de la misma dentro de los 5 días de habérsele dado vista tras haberse sustanciado las actuaciones. ¿Sí? Bien, por último, veremos lo relativo a las decisiones sobre el recurso promovido. Creo que abordaremos cada recurso en particular en un video posterior, porque si no esta clase se va a hacer larguísima. Para adentrarnos a hablar respecto de la naturaleza de las decisiones que se tomen en el marco, ¿sí?, de un recurso administrativo, digamos, decisiones finales, ¿sí?, estas están estrechamente conectadas con la naturaleza jurídica del acto impugnado. ¿Sí? En cada caso, según sea esta, procederá uno u otro tipo de resolución. ¿Sí? En efecto, no es lo mismo extinguir un acto administrativo que un reglamento. ¿Sí? Recordemos que para los primeros, ¿sí?, es decir, para un acto administrativo, el mismo se revoca tanto por motivos de ilegitimidad como por motivos de oportunidad, mientras que el reglamento no se revoca, sino que el mismo es objeto de derogación, tanto total como parcial. ¿Sí? A su vez, tratándose de un acto administrativo, la decisión que se adopte a raíz de la promoción del recurso en sede administrativa puede comprender tanto su revocación, ¿sí?, como su modificación, sustitución, como la ratificación o confirmación del acto impugnado, ¿sí?, o bien su rechazo o desestimación del recurso. ¿Sí? En cambio, lo mismo o parecido ocurre en materia de impugnación de reglamentos, ¿sí?, con la diferencia de que para proceder a la extinción de un acto de alcance general, el medio técnico se denomina derogación, ¿sí?, la cual podrá ser tanto total como parcial. ¿Sí? Esto lo vemos en el artículo 82 del reglamento, ¿sí?, de la ley, que básicamente nos dice así. Artículo 82. Al resolver un recurso, el órgano competente podrá limitarse a desestimarlo o a ratificar o confirmar el acto de alcance particular impugnado, si ello correspondiere conforme al artículo 19 de la ley, o bien a aceptarlo, revocando, modificando o sustituyendo el acto sin perjuicio de los derechos de terceros.
El artículo 83 nos habla de la derogación de actos de alcance general y dice así: los actos administrativos de alcance general podrán ser derogados total o parcialmente y reemplazados por otro de oficio o a petición de parte y aún mediante recurso en los casos en que éste fuere procedente. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por los administrados. ¿Sí? Bien, bueno, creo que ha sido todo muy claro. Pido disculpas si hay cosas que no se han entendido. ¿Sí? En el próximo video hablaremos, ¿sí?, en particular respecto de cada recurso, ¿sí?, en específico, en especial, ¿sí?, cómo hacer el recurso de reconsideración, ¿sí?, cómo hacer para el caso del recurso jerárquico, ¿sí?, recurso de apelación, hablaremos del recurso de alzada, ¿sí?, y demás, como recurso rectificatorio, ¿sí?, como el tema de la aclaratoria y demás, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, te pido que dejes tu comentario, des like, compartas con tus compañeros y compañeras de estudio y será hasta la próxima. ¿Sí? Saludos.